Muy bien chicos, ya nos encontramos en la resolución de la práctica dirigida. ¿Sí? Este video probablemente dure un poco más que lo normal. Entonces, solo te pido que observes los problemas porque en realidad son muy interesantes. Muy bien, empecemos por el ejercicio número 1 que me dice lo siguiente: calcule la media aritmética de todos estos números. Tenemos que recordar cómo se calculaba el promedio aritmético, o también conocido como media aritmética. Ojo, ¿sí? Me olvidé mencionarlo en la teoría. Promedio aritmético también se le conoce como media aritmética. Muy bien, entonces vamos a escribir aquí cómo se definía promedio aritmético. La suma de las cantidades, ¿verdad? Sería 13 más 18 más 19 más 23 más 25. Y todo esto dividido entre ¿qué? Entre el número de cantidades que tengo. ¿Cuántos números tengo aquí? A ver, aquí me faltó el 22, ¿no? A ver, listo, ahora sí. ¿Cuántas cantidades tengo aquí? 1, 2, 3, 4, 5 y 6. O sea, que abajo tendrá que ser dividido entre 6. Listo. Por fin, ¿esto cuánto me da? A ver, vamos a utilizar, ¿sí? Para ahorrarnos el tiempo, ¿sí? Porque esto ustedes obviamente lo pueden hacer. Voy a utilizar para poder calcular esta suma. A ver. Muy bien, vamos a sumar 13 más 18 más 19 más 22 más 23 y más 25. Eso vale 120. ¿Dividido entre quién? Profe, dividido entre 6. Listo. ¿Cuánto vale eso? 120 entre 6 vale 20. Nada más. Este valor viene a ser el promedio aritmético, o también conocido media aritmética. Este 20 va a representar a toda esta cantidad de números. ¿Está bien? Listo, pasemos al problema número 2. ¿Te das cuenta? Este problema es en un paso nada más. Al igual que este, me dice problema 2. Calcule la media geométrica de 5, 15 y 45. ¿Cómo se definía la otra vez? En vez de promedio, también puedo decir media. ¿Cómo se define el promedio geométrico? La raíz enésima del producto de cantidades. Entonces voy a escribirlo aquí. Muy bien, voy a escribir la raíz enésima. ¿Cuántas cantidades tengo, profe? Tengo 3, por lo tanto será la raíz cúbica. Y el producto de cantidades, o sea, 5 por 15 por 45. Muy bien, cuando tú tienes un problema de esta forma, lo que vas a hacer es descomponer. Por ejemplo, aquí tengo 5, ¿sí o no? ¿Sí? Aquí en el 15 también tengo factor 5, ¿o no? Es 5 por 3, ¿sí o no? Y el 45 tengo factor 5, por supuesto, 5 por 9. Eso es lo que voy a hacer. Muy bien, continúo. Sería la raíz cúbica de ¿quién? De 5 por este 15, lo voy a descomponer entre 5 por 3. Y este 45 lo voy a descomponer en 5 por 9. Ahí está. Ahora sí. ¿Por qué hago esto? Porque aquí tengo 5, 5 y 5. ¿A qué será igual eso? Eso será igual a 5 elevado al cubo, ¿sí o no? Multiplicado por 3 por 9. Y 3 por 9 es 27, ¿sí o no? ¿Y 27 acaso no es 3 elevado al cubo? Por supuesto que sí. ¿Qué es lo que pasa aquí? Ah, ya, profesor, ya entiendo lo que quieres decir, ¿no? A exponentes iguales, las bases se multiplican. Ojo que eso está en teoría de exponentes, ¿no? Deberían saberlo. Muy bien. Entonces sería 15 elevado al cubo. Como tienen el mismo exponente, al multiplicarse pueden hacerlo en las bases, ¿no? 5 por 3, 15. ¿Y luego qué pasa aquí, profe? Ah, ya, se simplifica. Exponente con raíz. A ver, lo vamos a simplificar con el plumón color rojito. Ahí está. Simplificamos exponente con la raíz. ¿Y qué me va a quedar? Profesor, me va a quedar 15, ¿no? Ahí está. ¿Qué quiere decir? Que el promedio geométrico o la media geométrica es igual a 15. Profesor, usted me dijo que los problemas eran interesantes y aquí solamente estoy viendo que tengo que aplicar la fórmula, nada más. Ya. Pero no te preocupes que vamos a ver ahora problemas nuevos, ¿no? Pero antes de eso, vamos a ver el problema número 3 que me pide calcular la media armónica, ¿no? Ahí está, profesor. Esto de aquí, ¿cómo se definía el promedio armónico? El número de elementos entre la suma de inversas. No te olvides. ¿Cuántos elementos tengo aquí? 1, 2 y 3. Entonces,
Voy a escribirlo aquí. ¿Cuántos elementos tengo, profe? Tengo 3. Ahí está. La suma de las inversas. Ah, ya. 1 entre 3 más. ¿Cuál es el siguiente número? 4. La inversa sería 1 entre 4. Y el siguiente número es 6. O sea que la inversa es 1 entre 6. Listo. ¿Cómo opero esto, profesor? Ah, ya. Primero escribimos aquí el número 3. Y como aquí son fracciones heterogéneas, tengo que ver cuál es el mínimo común múltiplo de ellos. Y lo voy a colocar aquí, ¿no? En el denominador. A ver, el mínimo común múltiplo de 6 y 4 y 3 viene a ser 12. ¿Está bien? Viene a ser 12. 12 entre 3, 4. Y 4 por 1, profesor, vale 4. Más 12 entre 4 es 3. Y 3 por 1, 3. Y por último, 12 entre 6 vale 2. Por lo tanto, será 2, ¿no? Muy bien. Ahora tenemos que operar esto. Arriba sigue siendo 3. Y abajo, ¿qué tenemos? 4 más 3, 7. Y 7 más 2, profesor, eso es 9. Entonces sería 9 dividido entre 12, ¿no? Ya, ¿y esto cómo se opera, profesor? Este 3 nosotros lo vamos a expresar como 3 entre 1. ¿Está bien? Es lo mismo, ¿sí o no? 3 que es lo mismo que 3 entre 1. ¿Para qué hago esto? Ah, ya, eso lo estoy haciendo para operar, ¿no? ¿Te acuerdas de las orejitas? O los extremos con los medios, ¿sí o no? Los extremos, multiplico los extremos y eso irá arriba, ¿no? Que sería 3 por 12 y abajo será el producto de los medios, que será 1 por 9. 1 por 9. Y luego, ¿qué hago aquí? Profe, voy a simplificar, ¿no? Porque es una fracción. Entonces agarro aquí y digo tercia 1, tercia 3. Otra vez tercia 1, tercia 4. ¿Qué es lo que me queda? Solamente me queda 4. Entonces significa que el promedio armónico viene a ser 4. Listo. ¿Te das cuenta? Entonces hicimos esta operación y nos salió un número que representa estas tres cantidades. ¿Está bien? Muy bien. Entonces esto es en modo de reforzamiento para recordar las fórmulas. Pero ahora sí se viene lo chido, ¿no? Se viene el problema número 4, que es un problema distinto. Ya, a ver. Quiero que recuerdes lo siguiente, ¿no? Me dice... vamos a leer el problema primero. El promedio de 40 alumnos es n, ¿sí? Y el promedio aritmético de otros 20 alumnos es n-9. Calcular el valor de n si el promedio de los 60 alumnos es 2. A ver, profesor, este problema tiene mucha información. Vamos a separarlo poco a poco. Primera parte me dice, el promedio, se refiere al promedio de notas, ¿ya? El promedio de notas de 40 alumnos es n. Muy bien, entonces yo lo que voy a hacer, voy a decir, ya, tengo nota de 40 alumnos, entonces voy a escribir, las notas de los 40 alumnos van a ser 40 cantidades, ¿sí o no? Desde la nota del primer alumno, nota del segundo alumno, del tercero, hasta el número 40, ¿no? Muy bien, y me dice que el promedio de estas notas, como solamente dice promedio, recuerda, si solo dice promedio es promedio aritmético. Digo lo siguiente entonces, el promedio aritmético de estas 40 cantidades, ¿no? Que viene a ser definido como la suma de las cantidades ¿entre quién? Entre el número de cantidades. ¿Cuántos números son aquí? Profe, del 1 al 40 son 40 números. Entonces abajo va 40, ¿no? La suma entre el número de cantidades que tengo arriba. Ya. Y me dice que el promedio de estos 40 alumnos, ¿cuánto es? El promedio es n, o sea que todo este valor, ¿sí? Todo esto es igual a ¿quién? Es igual a n. Muy bien, y ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer, profesor? Aquí, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Este 40 que está dividiendo aquí, voy a pasar al otro lado a multiplicar con n, que viene a ser el promedio aritmético, ¿no? Este 40 pasa a multiplicar aquí, quedándome aquí la suma de las 40 notas, ¿no? La suma de las 40 notas será igual ¿a quién? A 40 multiplicado por n, ¿no? Que pasó aquí. Listo. Es muy importante recordar esto, ¿eh? Que la suma de las cantidades es igual al número de cantidades, que es 40, multiplicado por n, que era el promedio aritmético. ¿Está bien? Muy bien. Ahora, luego, ¿qué me dice?
Y el promedio aritmético de otros 20 alumnos es n-9. Como me están hablando de otros 20 alumnos, digo aquí, nota de los otros 20 alumnos. Entonces voy a llamarles B1, B2 hasta B20, que serían las 20 notas de los otros 20 alumnos. Y me dice que su promedio aritmético es n-9. ¿Cómo se calculaba el promedio aritmético? La suma de las cantidades entre el número de cantidades. ¿Cuántos son? Son 20, profesor. Entonces será 20 aquí. Y me dice que esto es igual a ¿cuánto? El promedio me dice que es igual a n-9. Listo. Al igual que en la parte anterior, si yo quiero saber la suma de, de las 20 notas, ¿qué hago con el 20? El 20 que está dividiendo pasa a multiplicar. Entonces voy a tener lo siguiente, ¿no? Digo, la suma de las 20 notas sería igual a 20 que pasó a multiplicar, ¿no? ¿Con quién? Con n-9. Listo. Muy bien, fíjate, ¿ah? Este 40 pasó a multiplicar y quedó que la suma de los 40 alumnos es 40 por n. Lo mismo aquí. Este 20 pasó a multiplicar aquí y me quedó que la suma de las 20 notas es igual a 20 por n-9. Profesor, ¿y para qué haces eso? Esto es una forma de hacer que los problemas sean más sencillos. ¿Por qué? Lo que me pide es calcular el valor de n si el promedio de los 60 alumnos es 12. Ah, ya, o sea, me dice que el promedio de todos los alumnos, estos 40 con estos 20, me dice que el promedio de notas vale 12. Ah, o sea que voy a juntar a estos 40 con estos 20. Y digo lo siguiente, ¿no? Nota de todos los alumnos serían nota de los primeros 40 alumnos y les añado las 20 notas de los otros alumnos, ¿verdad? Entonces, si yo quiero calcular el promedio aritmético, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a sumar todas las notas de los 40 y de los 20 alumnos y lo voy a dividir ¿entre quién? Entre la cantidad que tengo arriba. Tengo 40 alumnos más 20 alumnos. ¿Cuántos hay en total? Profesor, hay 60 alumnos, ¿no? Vamos a señalarlo aquí con rojito y decimos, profesor, aquí, en todo esto, a ver, mejor lo hacemos por aquí, más llegadito ahí. Profesor, aquí, en todo este conjunto tengo 60 notas, ¿no? Aquí, notas. Ahí está. Listo. O sea que aquí en total hay 60, por lo tanto, la suma entre la cantidad total. Y me dice, ojo, me dice que este promedio, ¿sí? Que este promedio, ¿cuánto vale? Vale 2, ¿está bien? Muy bien, pero eso hay que dejarlo ahí por un momento. Quiero que te enfoques aquí. Mira, me dice, ¿cuánto vale la suma de las 40 notas de los primeros 40 alumnos? Aquí está. La suma de las 40 notas era igual a 40n. Entonces lo voy a reemplazar. Voy a decir 40n, ¿no? Más, ¿cuánto vale la suma de las 20 notas de los últimos 20 alumnos? ¿Cuánto vale la suma de sus notas? Aquí está, 20 por n menos 9. 20 por n menos 9, ¿no? Listo. Y este denominador se sigue manteniendo, ¿no? 60, ahí está. Ahora sí, 40n más, aquí este 20 multiplica a ambos, ¿verdad? 40n más 20n, eso me va a dar, obviamente aquí lo voy a escribir, me va a dar 60n, ¿no? 40n más 20n, 60n. Luego, 20 multiplicó con menos 9, y 20 por menos 9, eso me dio menos 180, ¿verdad? Listo. O sea que arriba viene a ser 60n menos 180, y abajo, otra vez, viene a ser 60, ¿no? 60, muy bien. Pero lo que a mí me decía en el problema, ojo, me dice que el promedio de los 60 alumnos es 12. O sea que este promedio, ¿cuánto vale en realidad? Esto vale 12. Ahí está. Y ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Este 60 pasa a multiplicar al otro lado, teniendo 12 por 60. A ver, cuidado, aquí está. 12 por 60, ¿no?
va a ser igual a lo que quedó aquí arriba, que era 60n menos 180. Ahí está, ¿no? 60 pasó a multiplicar y me quedó aquí 60n menos 180. Este menos 180 pasa a sumar, ¿no? Primero, 12 por 60 es 720. Más los 180, eso me va a dar como resultado, 900. 900 que será igual a 60n, ¿no? 720 más 180 es 900. Y me quedó 60n. Este 60n pasa al otro lado a dividir, ¿no? Quedando de la siguiente forma. 900 entre 60, esto tiene que ser igual a n. Uy, a ver, vamos a hacer lo siguiente, ¿ya? Vamos a borrar esto. A veces esto se complica un poquito, vamos a volver a entrar. Muy bien. Te voy recordando que estos problemas, que estos problemas en realidad tienen su truquito, ¿no? Siempre tenemos que tratar de calcular la suma de las cantidades. ¿Está bien? Muy bien, nos vamos al problema, nos quedamos aquí en el problema número... Ahí está. Aquí, nos quedamos aquí, ¿no? No, no, aquí en el 4, aquí. Nos quedamos aquí. Dijimos que 900 pasa a dividir con el 60, ¿no? Acá, chao. Y hacemos lo siguiente. Lo que voy a hacer aquí es borrar esto. Borramos esto y escribimos, ¿no? 900 entre 60, profesor, ¿eso cuánto vale? Eso vale 15, hay que poner de frente. Y esto va a ser el valor de n. Muy bien. Entonces, 15 es igual a n. ¿Qué era lo que me pedía? Hallar el valor de n. Efectivamente, ese viene a ser el valor, ¿no? Ponemos la respuesta así. Ahí está. N vale 15. Nada más. Esa es la respuesta. Muy bien. Ojo que esto lo estoy haciendo paso a paso, ¿eh? Cuando tú adquieras la experiencia en los problemas, lo vas a hacer más sencillo. Otro problema 5 y lo voy a hacer otra vez paso a paso. Y a partir de ahí ya lo voy a hacer directo. Muy bien. Me dice, el promedio que tienen 5 personas es 20 soles, ¿no? Obviamente se refiere al promedio de dinero que tienen 5 personas. Es 20 soles. Si ingresan 3 personas con promedio de 60 soles, ¿cuál es el promedio de las 8 personas? O sea, voy a juntar las 5 personas del inicio con las 3 personas del final. Entonces voy a ir por partes, ¿no? Primero, el promedio de las 5 personas es 20. Tengo el dinero de las 5 personas y le voy a llamar a sub 1, a sub 2, hasta la sub 5, ¿no? 5 cantidades que representan a las 5 personas, ¿no? Muy bien, el promedio aritmético viene a ser la suma de las 5 cantidades ¿entre quién? Entre el número de cantidades. ¿Cuántas cantidades hay? Profe, hay 5, pues, ¿no? Me está diciendo que son 5 personas, entonces es entre 5. Y este promedio me dice que vale, ya me dice que vale 20. Le escribo aquí, vale 20. Muy bien. ¿Qué es lo que hacía con este 5? Pasa a multiplicar. 5, que es la cantidad de elementos, multiplicado por 20, que es el promedio aritmético. Listo. Entonces digo, la suma de las cantidades viene a ser 5, que es el número de elementos, multiplicado por el promedio, que vale 20. ¿Cuánto es 5 por 20? Profesor, eso vale 100. Excelente. O sea que la suma de las 5 personas viene a ser 100. Pasamos al siguiente. Me dice que ingresan 3 personas y estas 3 personas tienen un promedio aritmético de 60 soles. ¿Cómo hay el promedio aritmético? La suma de las 3 dividido entre la cantidad, que son 3, y esto me dice que vale 60. ¿Cómo sé la suma de las 3 cantidades? 3 pasa a multiplicar, sería 3 multiplicado por 60, ¿no? El número de cantidades por el promedio, y esto vale 180. Listo. O sea que la suma de las 3 personas es 180. Y de las 5 personas anteriores es 100. Ahora me dice cuál es el promedio de las 8 personas. O sea, voy a juntar las 5 primeras personas con las 3 personas que ingresaron después. Para sacar su promedio, obviamente tengo que sumar a las 8 personas. Pero ¿cuánto vale de
de las 5 primeras personas. ¿Cuánto vale la suma? La suma de las 5 primeras personas, ¿cuánto vale? Eso vale 100. Entonces lo escribo aquí, ¿no? Profesor, ya, reemplazando sale 100 más, ¿cuánto vale la suma de las 3 últimas personas? Eso vale 180 más 180 dividido entre el promedio aritmético dividido entre el número de cantidades. ¿Y cuántas cantidades tengo en total? 5 más 3, eso vale 8, ¿no? Por lo tanto, el promedio aritmético, ¿cómo se va a calcular? 100 más 180, eso vale 280, ¿no? Muy bien, dividido entre 8. ¿Y esto cuánto vale, profesor? A ver, esto sale un valor, vamos a escribir aquí, ¿no? Promedio aritmético será igual a ver, vamos a ver aquí, sale 35, ¿ya? 280 entre 8, ¿no? Sacamos cuarta, 70 entre 2, ¿vale? 35. Ese es el valor que me está pidiendo calcular, ¿no? Muy bien, este es el valor. Excelente. ¿Te das cuenta? Este problema es muy parecido al anterior. A ver, veamos el siguiente. Problema número 6. Dice lo siguiente. El promedio aritmético de 12 personas es 29 años. Obviamente el promedio de edades se refiere, ¿no? De 12 personas es de 29 años. Si se retiran 4 personas, el promedio de las que quedan es 25 años, ¿no? Si teníamos 12 personas y se van 4, me van a quedar 8 personas, ¿sí o no? Y el promedio de esas 8 personas ahora serán 25 años. Me pide calcular el promedio de las 4 personas que se retiraron. Muy bien, vamos por partes, como en todos los problemas. El promedio aritmético de 12 personas es 29. Ponemos aquí la edad de las 12 personas, ¿no? Son estas cantidades de 1 al 12, ¿no? Y me dice que su promedio aritmético es 29, ¿no? 29, ya. Entonces ahora vamos a hacerlo de frente. ¿Por qué? Fíjate lo que hacíamos aquí, ¿no? Para saber la suma de las cantidades, multiplicaba el número de elementos por el promedio aritmético. Lo mismo vamos a hacer aquí. Para saber la suma de todos ellos, la suma de las edades de las 12 personas, lo que voy a hacer es multiplicar el número de elementos. ¿Cuántos elementos tengo? 12. Multiplicado por el promedio. ¿Y cuánto vale eso? Eso vale 29, profesor. Muy bien. Igual en el siguiente, ¿no? Me dice, se fueron 4 personas y me quedaron 8. Y el promedio de esas 8 personas vale 25. Otra vez, si yo quiero saber la suma de estas 8 personas, ojo, al inicio tenía 12 personas, se fueron las 4 últimas y me queda de A sub 1 hasta A sub 8. ¿Quiénes son los que se fueron? A sub 9, A sub 10, A sub 11 y A sub 12. Muy bien, me dice que el promedio de estas 8 cantidades es 25. Entonces la suma viene a ser igual al número, que son 8, número de cantidades multiplicados por el promedio, que vale 25. Muy bien. ¿Y cuánto vale 8 por 25, profesor? A ver, esto calculamos. 8 por 25 es igual a 200. Y aquí arriba, ¿cuánto era? 12 por 29. Muy bien, eso es igual al ojo 348, pues, ¿no? Listo. Muy bien, entonces ya tengo la suma de las 12 personas y tengo la suma de las 8 personas que se quedaron. Me pide calcular el promedio de las 4 personas que se retiraron, ¿no? Muy bien, para eso yo debería saber cuánto, ¿no? Para saber el promedio de las 4 personas que se retiran, tendría que saber la suma, ¿sí o no? La suma de A sub 9 más A sub 10 más A sub 11 más A sub 12. ¿Y cómo voy a calcular esta suma, profesor? Con estos valores. Porque yo tengo el valor de la suma de las 12 personas. Entonces hago lo siguiente. Ponemos en rojo y digo lo siguiente, ¿no? Profe, yo sé que la suma, ¿no? Acá lo vamos a poner con flechitas, que la suma de las 12 personas, ¿cuánto es? Aquí me dice, la suma de las 12 es 348. Lo escribo aquí. 348. Muy bien. Mientras tanto, que en el otro lado, vamos a cambiar de color, le ponemos morado, la suma de las 8 personas que se quedaron es 200. Entonces la suma de A sub 1, a ver, vamos a poner en línea, ahí está. La suma de las 8 personas, ponemos aquí,
Ahí está, la suma de las 8 personas, profesor. Yo calculé que vale 200, ¿no? Entonces aquí escribo, profe, de las 12 personas es 200. Muy bien. Ahora cambiamos ahora otro color. A ver, este mostacita. Si sé la suma del total, que es 348, y la suma de los 8 que se quedaron, que es 200, ¿puedo o no calcular cuánto vale esta suma? Por supuesto, profesor, sería el total menos 200. O sea, 348 menos 200, eso vale 148, ¿no? Excelente. O sea que la suma de A sub 9, A sub 10, A sub 11, A sub 12 es 148. Y lo vamos a representar aquí. Decimos lo siguiente, ¿no? A ver, la suma de las 4 personas, ¿cuánto vale? Profe, eso vale 148. Muy bien, pero tú te acuerdas que habíamos dicho lo siguiente, que la suma de las cantidades es el producto del número de cantidades por el promedio aritmético. Eso va a ser lo mismo aquí. Este valor de la suma tiene que ser igual al valor del número de cantidades. ¿Cuánto tengo aquí? Tengo 4 números, sería igual a 4 multiplicado por su promedio aritmético. O sea que 148 es igual a 4 por el promedio aritmético. Este 4 pasa a dividir, dándome como resultado que el promedio aritmético es igual a 148 entre 4, profesor. A ver, eso vale 37. A ver, ahí está, 37. Listo. El promedio de las 4 personas que se retiran viene a ser 37. Muy bien, esa es la respuesta. Ponemos en rojito y listo, ¿no? El promedio vale 37. Muy bien. Ahora nos vamos al siguiente problema, problema número 7. Es un problema más... Probablemente este sea uno de los problemas un poquito más complicados, pero te vas a dar cuenta que con los conceptos se hace más sencillo. Mira, el promedio de las notas de una prueba de aritmética rendidas por 60 alumnos fue 104. Muy bien, primer paso, 60 alumnos lo represento desde A sub 1 hasta A sub 60, ¿sí o no? Ya, esta nota, el promedio tiene 104. Entonces tú debes recordar lo que te dije, ¿no? Si yo quiero saber la suma total de las notas, voy a multiplicar el número de elementos, que son 60, multiplicados por el promedio. ¿Y cuánto vale el promedio? 104. Muy bien. ¿Y esto cuánto vale? 60 por 104. A ver, 60 por 104 es igual a 6.240. 6.240. Muy bien. Siguiente dato. Me dice, los primeros 12 obtuvieron un promedio de 160. ¿No? O sea, yo digo, si tengo 60 notas, me dice los primeros 12 obtuvieron un promedio de 160. Ah, ya. Los primeros 12 van a tener un promedio de 160. Si yo quiero saber la suma de estos primeros 12, ¿qué es lo que voy a hacer? A ver, escapamos de aquí. Ahora sí. Decimos, voy a multiplicar, ¿te acuerdas? La suma es el número de elementos, ¿cuántos son? 12, multiplicado por el promedio. ¿Cuánto vale el promedio? 160. Ahí está. ¿Y esto cuánto es, profesor? A ver, 12 por 160. A ver, 12 por 160. A ver. Ahí está. Esto es 1920. 1920. Listo. Entonces la suma de los primeros 12 es 1920. Ya, muy bien. Siguiente dato. Los últimos 20 obtuvieron un promedio de 162. Ojo que en la ficha dice 62, pero está mal. Debería decir 162 para que podamos encontrar una clave. Muy bien. Me dice entonces, la suma de los últimos 20 tienen un promedio de 162. ¿Quiénes son los últimos 20? Aquí está. Si tengo los 60 números, los últimos 20 vendrían a ser desde el 41 hasta el 60, ¿sí o no? Porque del A sub 1 hasta el A sub 40 son los 40 primeros. Como son en total 60, estos vienen a ser los 20 últimos. Muy bien. Entonces me dice que las notas de los 20 últimos, que van de A sub 41 hasta A sub 60, tiene un promedio de 162. Entonces aplicamos lo mismo de siempre. La suma de esas cantidades viene a ser igual ¿a quién? Al número de cantidades. ¿Cuántos son? 20, ¿no? Sería 20 multiplicado por el promedio, que es 162. Listo. ¿Cuánto valdrá eso? 20 por 162. Eso tiene un valor de 3.240. Listo.
Ahora, ¿qué es lo que me pide calcular? Calcula el promedio de los alumnos restantes. Si nosotros hablamos de los primeros 12 y hablamos de los 20 últimos, ¿cuántos alumnos tengo aquí? Ah, ya, profesor, entonces lo que voy a hacer es lo siguiente. Bueno, ponemos colorcito negro aquí. En total, ¿cuántos alumnos tenemos? Profe, en total tenemos 60, ¿no? En total tenemos 60. Aquí hablé yo de los 12 primeros. Aquí hablé yo de quiénes, de los 20 últimos, ¿verdad? Muy bien. 12 más 20 son 32. ¿Cuánto falta para 60? O sea que aquí yo voy a tener 28, ¿verdad? 28 alumnos. 28 alumnos. Entonces me piden a mí calcular el promedio, no, aquí no es 20, sino es 28. De los 28, vamos a poner aquí que está mal, de los 28 que quedan, ¿no? ¿Qué? De los 28 que quedan, uy, está en mayúscula. Ahora sí, que quedan, perfecto. Agarramos esto y le estiramos más porque se ve feo. Ahí está. Muy bien. Me pide las notas de los 28 que quedan, ¿no? Que sería desde A sub 13 hasta A sub 40. Muy bien. Pero para yo saber el promedio de estas 28 notas, tengo que saber, ¿no? Si yo quiero saber, tengo que saber la suma, ¿sí o no? ¿Está bien? ¿Cómo yo calculo la suma, profesor? Porque aquí yo tengo de dato cuánto vale la suma de los 60 primeros. 6240. Ah, ya. Entonces voy a hacer lo siguiente, mira. Voy a hacer lo siguiente. Voy a borrar esto de aquí. Vamos a borrar esto. Aquí te vas y tú te vas. A él también vamos a borrarlo. Aquí y aquí. No, ya sabemos que son 28 números, ¿no? Son 28 números los que quedan. 28 notas son las que quedan. Muy bien. ¿Y por qué estamos borrando? Para poner la suma. ¿Cuánto vale la suma de los 60? La suma de los 60 vale 6240. Muy bien, ponemos aquí entonces esa suma vale 6240. Excelente. ¿Cuánto vale la suma de los 12 primeros? Aquí está. Eso vale 1920. ¿Y cuánto vale la suma de los 20 últimos? 3240. ¿Puedo o no yo saber cuánto vale la suma de los 28 que quedan? Sería el total menos 1920 menos 3240. A ver, vamos a calcular eso. 6240 menos 1920 menos 3240. Eso vale 1080. Esta suma, vamos a cambiarlo a color rojito. Esta suma sería, me dice que vale 1000. Uy, sale bien feo aquí. Ahí está. ¿Qué pasó con el pulso? Ahí está, 1080. Ahí está, ¿no? La suma de los 28 números es 1080. Entonces me pide calcular el promedio. Pero yo sé que la suma de los 28 números es igual a ¿cuánto? A 1080, ¿no? Eso vale 1080. Pero la suma de estas cantidades también es igual a ¿qué? Al número de cantidades por su promedio. ¿Cuántas cantidades tengo? Ah, ya decía que son 28, ¿no? Será 28 multiplicado por el promedio aritmético. Listo. ¿Qué hago con el 28? Pues lo paso a dividir, ¿no? Dándome así el valor del promedio aritmético. A ver, ¿cuánto será? 1080 entre 28. Eso vale. A ver. Eso vale. No hay, a ver, 1080 entre 28. Bueno, me sale un valor de 38,5. A ver, vamos a verificar si todo está bien. A ver, acá 60 por 104, ya está bien, 1920, 3240. A ver, aquí sería 1080. Ya, muy bien, chicos. Ustedes lo van a revisar en su casa ya. Tal vez haya un pequeño error,
No importa, pero lo importante es que de esta forma nosotros vamos a resolver el promedio, ¿está bien? Muy bien, pasamos al siguiente ejercicio. A ver, nos vamos hasta arriba. A ver, no sé cuánto tiempo iremos, pero los problemas que vienen, bueno, el problema que viene en sí, este problema 8, este es el problema, creo yo, que el más difícil de la práctica dirigida. ¿Está bien? Vamos a resolverlo, no hay que tenerle miedo a estos problemas, ¿está bien? Solamente tenemos que saber interpretarlo. ¿Qué dice en el problema 8? Dice, la nota promedio de un examen es P. La nota promedio es P. El profesor decide aumentar 2 puntos al tercio superior de la clase, 1 punto al tercio central y decide bajarle 1 punto al tercio inferior de la clase. ¿Cuál es el nuevo promedio? Bien, cuando hablamos de tercio superior, tercio central y tercio inferior, nos estamos refiriendo a esto. Mira, yo voy a tener las notas del salón total A sub 1 a sub n, de B sub 1 a B sub n y de C sub 1 a C sub n. ¿Por qué, profesor? Lo voy a separar en 3 partes. Primera parte, tercio superior. Segunda parte, tercio central. Y tercera parte, tercio inferior, ¿no? Como son tercios, significa que tienen la misma cantidad de elementos. O sea, aquí tengo n elementos, aquí tengo n elementos y aquí tengo n elementos. En total, ¿cuántos números tengo? N más n más n. En total tengo 3n elementos. ¿Está bien? ¿No? Donde tenemos aquí tercio superior, tercio central y tercio inferior. Además me dice que su promedio es P minúscula. Entonces aplicamos lo que habíamos hablado en los problemas anteriores. Si yo quiero saber la suma de todas las cantidades, o sea, de A sub 1 hasta A sub n, más B sub 1 hasta B sub n, más C sub 1 hasta C sub n, si yo quiero saber la suma total, tengo que multiplicar la cantidad de elementos, que dije que es 3n, multiplicado por su promedio, que vale P. Listo, ¿estamos ahí? Perfecto. Luego, ¿qué es lo que sucede? Decide el profesor que al tercio superior a cada uno le va a sumar, a ver, vamos a agarrar nuestro plumón rojito. Me dice que a cada alumno del tercio superior le va a subir 2 puntos, ¿no? O sea, que a él le sube 2 puntos, a él también le sube 2 puntos, así sucesivamente hasta el último, ¿no? Como son n alumnos del tercio superior, les va a dar n veces 2. Y si yo quiero calcular la suma total, a ver, ¿qué pasó? Ahí está. Si yo quiero calcular la suma total de todo esto, tendría que saber primero suma de A sub 1 más A sub 2 más A sub 3 hasta A sub n, más la cantidad de puntos que ha sumado en total, más 2, más 2, más 2, ¿cuántas veces? N veces. O sea que 2 por n vendría a ser aquí 2n, ¿no? Entonces, el profesor, luego de hacer el aumento de 2 notas, voy a obtener la suma total de A sub 1 hasta A sub n más 2n, que son los puntos en total que añadió el profesor. Bien, luego, ¿qué pasa con el tercio central? Al tercio central, ¿no?, que son de B sub 1 hasta B sub n, ¿qué es lo que hace el profesor? Les aumenta un punto, ¿no? Les aumenta un punto a todos, consiguiendo de esta forma que la suma total, la nueva suma total sería B sub 1 más B sub 2 hasta B sub n, más, ¿cuántas veces aumentó un punto? Como son en total n números, aumentó n veces 1. Y n por 1, pues eso vale n. Listo. Ahora, ¿qué pasó con el tercio inferior? A cada uno le disminuyó un punto. Le quitó un punto, le quitó un punto. Entonces, la suma total que voy a tener sería la suma de C sub 1 más C sub 2 hasta C sub n. Y le quitó un punto a cada uno. ¿Cuántas veces le quitó? Como son en total n, sería n veces. Le quitó n puntos entonces, ¿no? Listo. Ahora, me pide a mí calcular las nuevas, ¿no?, las nuevas notas del salón.
O sea, me está hablando de estas cantidades. Si yo quiero saber su promedio, el promedio es la suma de total entre el número de cantidades. ¿Y cuáles son las sumas, profe? Estas son las sumas, ¿no? Suma de a sub 1 más a sub 2 más a sub hasta sub n más 2n más todo esto y más todo esto. Entonces vamos a expresarlo aquí de la siguiente forma. Yo te hago la pregunta, ¿cuánto vale a sub 1 hasta a sub n más b sub 1 hasta b sub n más c sub 1 hasta c sub n? Aquí está. La suma de todos esos valores, ¿cuánto vale? 3n por p. Ah, ya. Entonces yo digo lo siguiente. A ver, ponemos aquí. A ver, sería 3n sub p, perdón, n por p, ¿está bien? La suma de a sub n hasta c sub n es 3np. Luego voy a sumar lo que me faltaba aquí, 2n más n menos n. Si te das cuenta aquí, voy a fijarme que más n se va a cancelar con quién, con menos n, ¿sí o no? Aquí, dime tú, más n se fue con menos n. ¿Y qué me quedó? Solamente me quedó 2n. Entonces, la suma total me va a dar a 3np más 2n. Ahí está. Esto vendría a ser la nueva suma. Y la suma total, ¿a qué era igual? Recuerda, al número de elementos, que son 3n, ¿no? Porque siguen siendo 3n alumnos, multiplicado por su promedio. Multiplicado por su promedio. Y para yo calcular el promedio, ¿qué hago con este 3n? Lo paso a dividir, dándome así, vamos a ponerle aquí, aquí está, vamos a ponerle de la siguiente forma, ¿no? El promedio aritmético vendrá a ser igual a ¿quién? A 3np más 2n, 3np más 2n, dividido, a ver, vamos a poner a todo ya, a ver, aquí sería, ahí está, 3np dividido, no, perdón, más 2n, dividido entre 3 veces n, ahí está. ¿Cómo calculamos esto, profesor? A ver, de la siguiente manera, ¿ve? Vamos a poner aquí, vamos a salir de aquí y nos vamos un ratito a este costadito, ¿ya? Porque nos está faltando espacio. ¿Cómo calculamos esto, profesor? Bien fácil, son fracciones parciales. ¿Qué significa eso? A ver, pegamos aquí. Vamos a poner aquí. Ahí está, aquí lo pegamos. Muy bien, lo ponemos aquí mejor. Ahí está. ¿Cómo se calcula esto? Ponemos la siguiente forma. Mira, ponemos que esto es igual a ¿quién? Primera división, 3np entre 3n. 3np dividido entre 3n. Todo esto más, segunda división parcial, 2n entre 3n. 2n entre 3n. Listo. Esto es lo mismo que esto, ¿está bien? Muy bien, aquí nos podemos dar cuenta que se va a simplificar, ¿quién? Se va a simplificar 3n con 3n. Aquí se va a simplificar n con n, dándome así a mí como resultado, ¿está bien? Como resultado que el promedio aritmético tendrá que ser igual a ¿quién? Aquí que me quedó, si se fue 3n con 3n, me quedó solamente p minúscula, ¿no? Más, aquí que me quedó si se fue n con n, 2 tercios, más 2 tercios, y listo. Esta es la respuesta. El nuevo promedio viene a ser igual a p más 2 tercios. Esa es la respuesta. Muy bien. Nos vamos al siguiente problema. Problema número 9. Es un problema un poquito de análisis, ¿sí? Pero sencillo. El promedio geométrico de 3 números enteros diferentes es 7. Ojo que me dice enteros diferentes. ¿Cuál es el promedio aritmético de estos números? Muy bien. Si me habla de un promedio geométrico, me está hablando de esto, sino a por b por c, la raíz cúbica, ¿no? Como son 3 elementos, la raíz es 3. Y me dice que eso vale 7. Esta raíz cúbica, ¿cómo pasa al otro lado? Ah, ya, profesor, al otro lado pasa como exponente. Dándome lo siguiente, ¿no? A ver, ahí está, dándome lo siguiente, que a
multiplicado por B multiplicado por C tendrá que ser igual a 7 elevado al cubo. Muy bien. Ahora tengo que calcular los valores de A, B y C sabiendo que son enteros y que son diferentes. Para eso yo voy a acomodar este 7 al cubo. Este 7 al cubo yo lo podría haber puesto como 7. A ver, lo puedo haber puesto como 7 por 7 por 7. Pero ¿qué pasa aquí, profe? No pueden ser iguales a B y C. Yo no puedo decir que A vale 7, B vale 7 y C vale 7, porque me dicen que tienen que ser diferentes. Y entonces no es la forma. Entonces, ¿qué tal si yo lo pongo de la siguiente forma? 7 al cuadrado multiplicado por 7. ¿Está bien? Es lo mismo, ¿no? 7 al cubo viene a ser lo mismo que 7 al cuadrado por 7. Ya, profesor, por aquí yo tengo dos números. Me falta uno, ¿no? Porque 7 al cuadrado, ¿cuánto es, profe? 7 al cuadrado es 49, ¿sí o no? 49 por 7, ahí está, es igual a A por B por C. Profesor, pero aquí yo solamente tengo dos números. Pero te estás olvidando de alguien que siempre está presente. Es el número 1, porque 1 por cualquier número sigue siendo lo mismo. Ahora sí, ¿cuántos números tengo? Tengo 3 números diferentes. Por lo tanto, yo puedo escoger y decir, ¿no? Profe, entonces yo digo que profesor, A vale 49. B vale 7. Y C vale 1, profesor. Ya está. Ahora sí, son enteros y diferentes. Yo escribo lo siguiente, pues, ¿no? Profe, A vale 49. B vale 7 y C vale 1. Listo. Como a mí me pide calcular el promedio aritmético, lo voy a reemplazar. El promedio aritmético se define como la suma, que es 49 más 7 más 1, dividido entre la cantidad de elementos. ¿Cuántos números hay? Hay 3, profe. Entonces esto sería igual. 49 más 7, 56 más 1, 57. Entre 3, eso es igual a 19. Dándonos la respuesta que es 19. Muy bien.